buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Acceso a Tierras y Protección de los Baldíos, sentencia de unificación 288 del 2022. Esta sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, en respuesta a la normatividad que regula la asignación y distribución de las tierras fundamentales de acceso a la tierra, especialmente para las comunidades más vulnerables, y el cumplimiento de principios constitucionales sobre la equidad social y territorial. Para esta conferencia virtual se abordarán temas como lo son la obligación del Estado de garantizar el acceso a tierras para las comunidades afectadas por el conflicto armado, los desplazados y los pueblos indígenas, entre otros. Asimismo, se mencionará el proceso de adjudicación de tierras desde la perspectiva del juez especializado y los retos que afronta para garantizar que el litigio sea transparente, justo y garante de la participación activa de las comunidades. Finalmente, se hablará sobre las políticas de adjudicación de tierras y su deber de ser transparentes en procura y respeto de los derechos fundamentales de las comunidades intervinientes en estos litigios. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Óscar Orlando Guarín Nieto, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Derecho Financiero y de los Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia, entre otras formación complementaria. Cuenta con más de 21 años de experiencia profesional, 9 como abogado litigante y consultor empresarial, y 12 años como juez de la República, de los cuales los últimos 10 han sido dedicados a cumplir con el rol de juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Apartadó, Antioquia. Doctor Guarín, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores. Pues un saludo a todos los presentes. Quiero, por supuesto, aprovechar y extender este saludo a la doctora Gloria Maecha, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por supuesto al doctor Jorge Enrique Vallejo como presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Saludar igualmente a todos los colegas jueces de la especialidad de restitución de tierras, a los señores magistrados de la especialidad, a los demás funcionarios de la rama judicial que hoy nos acompañan, a los empleados judiciales igualmente, y pues por supuesto a funcionarios de las diferentes entidades estatales que hoy se conectan para acompañarnos en esta videoconferencia, al público en general y abogados que eventualmente muestran algún interés puntual en lo que pues, ya el doctor José Camilo ha presentado como una aproximación a lo que sería la aplicación o la implementación o la armonización, un poco pretencioso, de la sentencia SU 288 del 2022 en lo que corresponde a los procesos de restitución de tierra en el marco de la Ley 1448 del 2011. Sí quisiera, antes de dar inicio al desarrollo temático de esta exposición, ser muy claro, no pretendo ser exhaustivo y abarcar a plenitud todo el contenido de la sentencia SU 288 y aterrizarla por completo en el proceso de restitución de tierras, entre otras cosas, porque esta sentencia, como vamos a ver más adelante cuando vayamos desarrollando algunos aspectos relevantes, en mi opinión, pues tiene varios frentes, en materia ambiental, en materia de enfoque de género, en materia de el trato diferenciado en razón de la condición de campesinos como sujetos de especial protección. Entonces, pretender en una hora cubrir todos los aspectos que la sentencia de la Corte Constitucional toca y, por supuesto, cubrirlos de la misma manera como el proceso de restitución de tierras también toca muchos de ellos y otros más, pues no nos da el tiempo señalado y sería tal vez muy pretencioso de mi parte
querer comprender toda la información que esta sentencia nos presenta. Por eso lo he querido plantear a pesar de las expectativas de la Escuela Judicial sobre, o a la manera como fue presentado por el doctor esta videoconferencia, pues yo sí quiero plantearlo en términos de aproximación y hablarlo desde esta experiencia judicial que, como ya lo escucharon y ya hubo la presentación, pues es una experiencia de 10 años en estos procesos de restitución de tierras con unas curvas de aprendizaje en donde hay altas, hay bajas, donde realmente ha sido la casuística y la experiencia en los territorios la que no solo a mí, con seguridad sé que puedo hablar por los demás jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, es la que nos ha enseñado y nos ha permitido ver con ojos de razonabilidad y a veces eh, con ojos de satisfacción, eh, que muchos de los puntos abordados por la Corte Constitucional en esta sentencia son del diario discurrir de nosotros los jueces de restitución de tierras. Con esto no quiero decir y no quiero excluir de la reflexión jurídica o de la comprensión normativa que jueces promiscuos municipales, jueces civiles municipales, jueces civiles del circuito, pues tienen, por supuesto, frente al manejo del régimen de baldíos, de cara a los procesos de pertenencia, saneamiento de la propiedad rural y otros procedimientos pues que el legislador ha considerado y que no son del resorte pues de la especialidad de restitución de tierras propiamente. Dicho esto, entonces, el objetivo es presentar estos tres objetivos temáticos. El primero, pues, hacer como una contextualización de esta sentencia SU 288 y, por supuesto, hacerlo de cara a la ratificación de lo que significa una administración de justicia que acompaña todos estos esfuerzos que históricamente se han venido desplegando con el propósito de superar los conflictos que se suscitan alrededor de la tierra y alrededor de la relación con la tierra y la tenencia de la tierra. De otro lado, como objetivo también es hacer un ejercicio, como ya lo anuncié, pues un ejercicio parcial de esta sentencia, enfocada en algunos aspectos prácticos, pero cotidianos de los procesos de restitución de tierras. Aquí voy a dar más o menos una idea preliminar, hablar un poco sobre los desafíos en cuanto a la identificación técnica de los territorios o los predios que llegan a nuestros juzgados, a nuestras sedes judiciales, como pretensión de restitución a través principalmente de la unidad de restitución de tierras. Y finalmente plantear un problema jurídico de cara a la actualidad normativa en el contexto de los procesos de restitución de tierras, pues si alcanzamos, desarrollamos este punto, si no, pues sí quisiera no dejar terminar la presentación sin al menos mencionar ese problema jurídico que al final ustedes lo van a encontrar más como una reflexión por parte de quien les habla. Bueno, digamos, quiero compartirles un poco cómo va a ser el esquema de esta jornada. Habrá un espacio para hacer una justificación y contexto, abordar desde mi mirada los problemas jurídicos que se suscitan en los casos que fueron acumulados en la sentencia SU 288, no propiamente los problemas jurídicos que puntualmente expresa la Corte Constitucional, no significa que son distintos, sino simplemente que están planteados de otra manera, tratando de sintetizarlos, hablar sobre esa verificación de requisitos de procedencia, procedibilidad, la caracterización de los defectos que se acusan en estas decisiones judiciales, porque precisamente en este punto la Corte ya deja entrever un poco, desde el inicio de la misma providencia, cuál es el enfoque y cuál es la dirección que puede tomar esta sentencia y toma, efectivamente. Tocar un aspecto fundamental que yo creo que es al que la Corte Constitucional le apuesta principalmente y de allí se deriva todo el tema de
reglas de derecho en cuanto a régimen de baldíos, tiene que ver con esa hermenéutica constitucional y cómo invita a que se entienda que el análisis de las normas anteriores a la Constitución del 91, pues debe hacerse a través del prisma de esta última carta política. Y finalmente, como les dije, pues cómo sería esta aplicación de esta sentencia 288 en el proceso de restitución de tierras y cerraríamos con esa reflexión o ese problema jurídico que ya mencioné. Bien, en cuanto a la justificación y contexto, quiero partir por una cita o hacer dos citas que la misma Corte Constitucional incorpora en su sentencia, trayendo a memoria incluso una referencia de ya 90 años para este momento. Eh, en términos, para ponernos en contexto, en términos de la explicación que encuentra la Corte Constitucional del por qué ese artículo primero de la Ley 200 de 1936 incorporó la presunción de bien privado en cabeza de quien ejerce esa explotación de estas tierras. Y pues partiendo de que nuestro público hoy es un público especializado, es un público que ha mostrado interés en esta sentencia y de alguna manera me permite a mí inferir que conoce todo o parte del contenido de la misma. Debo señalar que se refiere pues al hecho digamos, de la tensión que es aparente que se da entre esa presunción de bien privado que incorpora la Ley 200 del 36 y la presunción de baldío, por supuesto, que pues en principio dicen está en la Ley 190, pero que incluso la misma Corte hace ver que desde la misma Ley 200 está incorporada. Entonces, digamos que en cita dice la Corte Constitucional, y abro comillas, la abusiva modificación del lindero realizada por propietarios de pequeñas extensiones que a través de los años ampliaron su superficie a costa de los terrenos baldíos y el acaparamiento de los hechos, el acaparamiento de hecho de los mismos terrenos basado simplemente en la habilidad de quien un día resolvió otorgar un instrumento público sobre traspaso de ellos, cierro comillas, pues es lo que en su momento la Corte Suprema de Justicia comprendió que explicaba, y así lo refiere la misma Corte Constitucional, explicaba ese artículo primero de la Ley 200. Hablando entonces y entendiendo, acelerando un poco el análisis y la reflexión, que ese artículo, más allá de cambiar o mutar la naturaleza jurídica de las tierras baldías, fue la herramienta que el legislador para aquel entonces encontró como, me refiero a ese artículo primero, como medio de protección de aquel colono, de aquel labriego, que sin tener documentos, sin tener un título precario, una falsa tradición, o incluso para ese entonces una posesión registrada en algún folio de matrícula, pues se veía en alguna desventaja frente a un tercero que bastaba con que tuviera esos derechos inscritos para reputarse dueño y pues había una desventaja notoria en materia judicial frente a ese labriego. Entonces, en esencia, la Corte Constitucional lo que dice es, oiga, hay que entender que este artículo primero no cambia la naturaleza de baldío, simplemente es el instrumento con el que el legislador está protegiendo una situación que se estaba dando en ese contexto, en ese momento de la historia, y aquí quiero yo mencionar algo para conectar con nuestra actualidad, y es que sonaría paradójico, pero hoy nosotros vemos que no es tan asunto del olvido o tan asunto de la historia vieja de nuestra nación, porque incluso hoy por hoy nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones en donde, pues, valga decirlo, a través de algunas acciones, algunas herramientas jurídicas o a través de algunas argucias, ¿cierto?, con apariencia de validez, de legalidad,
pues nos hemos encontrado con que el ciudadano amplía sus pequeñas extensiones de tierra o grandes extensiones de tierra a través de anexiones, anexidades a sus predios privados para darle como esa apariencia de privado a lo que probablemente o seguramente puede ser una tierra baldía. Hoy ese sería pues como el contexto. Y quiero que mantengamos en la retina estas dos situaciones que la Corte Suprema de Justicia en 1935 advierte, ¿cierto? Porque un poco es reflejo de lo que sería la reflexión final que les quiero dejar en, en en esta intervención. Bueno, la sentencia de SU 288, digamos que en términos generales y desde la posición mía, encuentro que se enfoca en estos cuatro problemas jurídicos, perdón, en estos tres problemas jurídicos. O digamos que esto es lo que suscita que la Corte Constitucional una vez más haga un ejercicio de intervención e interpretación constitucional de cara al régimen de los baldíos, porque pues evidentemente en esta sentencia la propia Corte recoge una cantidad no pequeña de pronunciamientos propios, también hace alusión a una cantidad tampoco pequeña de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, para aterrizar y hacer todo el desarrollo jurisprudencial que nos comparten. Entonces, de un lado, pues, ¿qué se encuentra? Una autoridad de tierras, una agencia nacional de tierras cuestionando la aplicación de la ley 200 de 1936, el decreto 59 de 38 y la ley cuarta de 73, cuestionando esta aplicación para darle carácter de predio privado a unas tierras por el simple hecho de una explotación económica. De otro lado, los particulares que formularon las acciones de tutela y que son acumuladas en esta sentencia de SU, que puntualmente son dos casos, cuestionan es todo lo contrario y dicen, hombre, ¿cómo es posible que estos jueces de instancia contra quienes formulan la acción de tutela o contra quienes formulan las acciones de tutela no armonizaron o no dieron aplicación al régimen de la ley 200 del 36 versus la ley 160 del 94? Lo que llevó a que ignoraran todo el acervo probatorio, pensaría uno, de cara a la demostración de la propiedad privada y a invertir la carga de la prueba en disfavor o en desventaja de este particular. Finalmente, y creo que eso podría ser común a todas las, a todos los procesos, pues se cuestiona la falta, lo denominé así, la falta de oficiosidad probatoria para demostrar suma de posesiones. En este caso, como está planteado, es uno de los accionantes particulares privados que cuestiona este aspecto, un poco diciendo, bueno, ¿qué pasó con el juez que no desplegó su capacidad y sus facultades judiciales para haber decretado pruebas de oficio, haber hecho un recaudo oficioso de pruebas que permitieran demostrar que hubo una suma de posesiones en estos casos? La Corte Constitucional simplemente llega a una conclusión rápida, que puesto es lo que desarrolla en todo su contenido y encuentra, dicen, no hay una explicación o no hay una interpretación uniforme del régimen especial de baldíos, y pues obviamente eso condujo a decisiones contradictorias. Tengas en cuenta que cuando se hablan de decisiones contradictorias, estamos hablando que de las 13 acciones de tutela que acumula la Corte Constitucional, quisiera hacer como un paréntesis y referir que, si bien es cierto, inicia acumulando 4 sentencias de tutela, luego desacumula 3, o antes de desacumular 3, en una de ellas perdón, acumula
8 casos más, y luego desacumula las 3 de los procesos principales, vuelve y acumula los mismos luego de los saneamientos y finalmente, pues efectivamente el desarrollo que hace la Corte es sobre las mismas 13 sentencias. Y pues como les decía, 11 de ellas se originan en el ejercicio de la acción constitucional por parte de la Agencia Nacional de Tierras contra estos despachos judiciales, puntualmente porque acceden al reconocimiento de esta calidad de bien privado en procesos, sea de pertenencia, sea el de saneamiento de la propiedad, pues el que se deriva del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, el que se deriva de la Ley 1395, el que se deriva del Decreto 508, es decir, de todos los procesos que son propios de la jurisdicción civil. Y entre ellos, por supuesto, también hay aspectos en donde la Corte Constitucional pues, cuestiona un poco el tema de los presupuestos generales, porque buena parte de esas decisiones se resolvieron declarando la improcedencia del recurso de amparo, apoyados en la no concurrencia de los requisitos generales establecidos como regla de derecho por la Corte Constitucional cuando se trata de tutelas contra providencia judicial o lo que anteriormente se identificaba como por vía de hecho. Entonces, en ese sentido, vuelvo a la presentación, excúsenme, la busco acá. Aquí estamos. Bien, entonces, en el marco de ese escenario de problemas jurídicos, de una manera muy general, me excusan de verdad si notan o sienten que es reduccionista la manera en que los presento, insisto, sería muy pretencioso ser absolutamente exhaustivo en el planteamiento del análisis y las reflexiones de cara a la sentencia de la Corte, porque pues eh, es bastante extensa. Entonces, hablando de estos requisitos y la caracterización de los defectos acusados, que les decía yo ahora en un momento, es que desde ese momento ya empieza la Corte como a dejar entrever cuál es su posición al respecto, pero lo digo de esta manera como si no se conociera ya de tiempo atrás, por razón de las providencias que había emitido, cuál era su posición. Pero sí quiero destacar aquí varios aspectos, bueno, dos aspectos puntuales en esa reflexión, en lo que tiene que ver con el régimen de baldíos. Y el primero de ellos, para hacer una reflexión frente al requisito de la inmediatez, que en buena parte de las sentencias acusadas en sede de tutela y que fueron objeto de revisión, pues negaron o declararon la improcedencia de ella por no concurrencia de la inmediatez. Y creo que me puedo permitir leer las citas en comillas que la misma Corte hace de sí misma en cuanto a ello. Entonces, en cuanto a la inmediatez, dice, los límites temporales para el ejercicio o límites temporales para el ejercicio del mecanismo de amparo es abiertamente inadmisible en razón de la naturaleza jurídica del patrimonio estatal y el incontrovertible quebrantamiento del interés colectivo. Palabras más, palabras menos, y obviamente a partir de las reflexiones adicionales y nutridas que hace la Corte, da a entender que por ese carácter imprescriptible de lo que son que recae sobre las tierras baldías, pues casi como que la acción de tutela es atemporal en la medida en que nunca podrá verse comprometido un predio baldío o tierras baldías al efecto de una declaratoria de prescripción adquisitiva del derecho de dominio por parte de particulares. Entonces, en ese aspecto, la Corte desde el momento, desde ese instante ya procesal, ya está dando luces de cuál es ese carácter y cuál es la naturaleza que se le debe asignar como corresponde de acuerdo a los requisitos de ley a las tierras baldías. Y en cuanto a la subsidiariedad, aquí vuelvo y leo en comillas,
Los institutos de clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos indebidamente ocupados no son mecanismos judiciales, sino procedimientos administrativos especiales agrarios, circunstancia que no se enmarca a lo establecido en el inciso tercero del artículo 87 de la Carta Política, cierro comillas, todo para decir que no se puede, digamos, eludir la intervención del juez de la República frente a la necesidad de preservación del régimen de baldíos bajo argumentos de la existencia de trámites administrativos que pueden orientar y caminar hacia esa misma conclusión, digamos, a la ratificación de que se trata de un predio baldío no privado como eventualmente pudiera ocurrir por razón de alguno de estos procesos previstos en la legislación civil ordinaria. Además, pues aquí una glosa adicional. Entre estos aspectos también refiere bueno, más adelante se ve y es, digamos, la conducta de parte de la autoridad de tierras, que pese a que en algunos de los casos se cuestiona o se censura una actitud pasiva, a veces omisiva, de la Agencia Nacional de Tierras en estos trámites, pues no obstante, la Corte Constitucional eh, no estima ello como una conducta o una circunstancia que enerva la necesidad de protección o el deber de protección de los bienes de la nación y, por supuesto, de ratificación del régimen de baldíos. Cuando hace esta ya verificación de requisitos y pasa a estudiar los defectos que se acusan en las sentencias que son objeto de revisión, pues, ¿qué encuentra? La naturaleza como defecto, la naturaleza de la participación de la Agencia Nacional de Tierras, como les dije ahora, la actuación u omisión de la autoridad de tierras en los procesos, la interpretación en cuanto al régimen de baldíos y pues por supuesto la prueba de propiedad privada en los bienes rurales. Aquí, y quiero ya empezar a entrarme a lo que empieza a tocar directamente la sentencia con lo que es el ejercicio diario de nuestra función como jueces de restitución de tierras, es que ya empieza a proveer elementos normativos de contenido material y de principios de derecho constitucional para empezar a aterrizar estos aspectos. Entonces, hace un llamado y plantea pues necesariamente el deber de entender en sus justas proporciones los conceptos de autonomía e independencia judicial, señalando pues que no se puede olvidar y no se puede desconocer que no son criterios amplios y absolutos, sino que nuestra función de administradores de justicia siempre debe estar sometida al orden jurídico y a los principios constitucionales. En tanto nos movamos dentro de ese marco, no nos salgamos de ese marco, por supuesto esa autonomía e independencia siempre deberá ser reivindicada por cada uno de nosotros como jueces de la República y los magistrados de los tribunales y de las altas cortes. Cuando aterriza este criterio, la Corte Constitucional, ya en lo que tiene que ver con el régimen de baldíos, pues no demora en advertir que esa naturaleza jurídica presuntamente incierta respecto de esos bienes que son pretendidos a través de procesos orientados a la declaratoria de prescripción adquisitiva u orientados a un saneamiento de propiedades por títulos precarios en donde se parte de un supuesto por quien despliega la acción judicial, de un supuesto de bien privado, pues en aplicación de la legislación agraria, todo el desarrollo normativo que presenta la Corte Constitucional allí,
¿cierto? Invita y recuerda que esa aplicación debe hacerse en clave de una interpretación armónica, sistemática, de todo el conjunto normativo frente al específico y concreto asunto, siempre y cuando, por supuesto, o mejor dicho, de manera que esa interpretación, ese análisis sistemático, permite identificar las normas que resultan contrarias al ordenamiento jurídico vigente y, pues, por supuesto, contrarias a los fines del Estado y a la, digamos, a la carta de navegación materializada en la Constitución Política de Colombia. Dicho esto, precisamente es ahí en donde la Corte Constitucional, digamos, presenta como la principal, en mi opinión, la principal regla que ayuda a develar, a comprender y a entender el sentido lógico, el sentido práctico, diría el sentido común de el régimen de baldíos hasta el presente, entendiendo también que estamos hablando de un régimen legal, un régimen normativo que debe atender situaciones fácticas que se han venido dando en la línea del tiempo, en la historia de la República, pero eh, en diferentes momentos y con diferentes legislaciones. Entonces, la Corte trae al escenario obligatoriamente el concepto de retrospectividad de la norma y puntualmente la retrospectividad de la norma constitucional para dar a entender que actualmente lo que nos corresponde a todos los jueces de la República hoy en razón a los procesos que incumban a pretensiones sobre tierras rurales, pretensiones sobre la propiedad agraria y pretensiones que eventualmente incumban a tierras baldías, pues debe mirarse retrospectivamente la normativa sobre la cual se configura el posible derecho o la expectativa de derecho, pero en contraste con la Constitución Política de 1991. Y pues la Corte nos plantea los elementos razonables y los elementos técnicos por los cuales debe analizarse de esta manera, incluyendo la Ley 200, por supuesto, de 1936, el efecto general inmediato que supone la Constitución Política de 91, el efecto no sería la expresión correcta, pero como para podernos entender un poco el efecto ultractivo de la legislación anterior en tanto no resulte contrario a la Constitución o en tanto la Constitución no establezca reglas diferentes para la aplicación o interpretación de esa norma anterior. La legislación anterior, mientras no haya sido expresamente derogada o modificada, mantendrá su vida jurídica o subsistirá en tanto las incompatibilidades que se puedan interpretar o apreciar de ella no sean reales. Dicho de otra manera, si tal incompatibilidad resulta real, o sea, es manifiestamente contraria y es insuperable solo en esos casos, entonces puede entenderse que dicha ley, aun cuando no haya sido expresamente derogada, pues perdió su efectividad, perdió su vigencia y su validez. Y pues aquí también trae el tema del carácter de la supremacía normativa de la Constitución respecto del ordenamiento jurídico a nivel de ley, decretos y las demás normas de rango inferior. Y aquí otro elemento que también lo desarrolla la Corte en sus reglas puntuales para, digamos, abordar el régimen de baldíos y tiene que ver con el ejercicio
de una interpretación en clave de retrospectividad según la afectación fundamental que se pueda estar evidenciando en el caso puntual y en caso concreto. No está de más recordar que la Corte Constitucional siempre ha sido, aunque fija las reglas de interpretación, fija reglas de derecho, ha entendido, se ha apropiado de esa función creadora de derecho a través de la jurisprudencia, también ha sido respetuosa de ese principio de autonomía e independencia judicial y siempre invita al juez a que el caso sea abordado según las circunstancias puntuales de ellos. Da unos derroteros, pero siempre deja en manos del juez la aplicación y la interpretación dadas las circunstancias. En cuanto a esas reglas de hermenéutica constitucional, entonces, hablando ya de cara a lo que es ese régimen de baldíos que data desde 1800, de finales del siglo XIX al presente y hasta, pues, digamos, para hablar sobre esa retrospectividad, pues la invitación de la Corte es, mire, hay que tener en cuenta que la Constitución Política de Colombia, además pues de su preámbulo, además de lo consignado en el artículo 102, que es una reproducción fidedigna de lo que decía el artículo cuarto de la Constitución de 1886, pues hay otros elementos normativos allí insertados que ayudan a articular o a integrar sistemáticamente o sistémicamente las legislaciones anteriores. En tanto esas legislaciones anteriores atiendan y satisfagan estos presupuestos constitucionales, esas leyes son vigentes. Entonces trae en cita el artículo 58 hablando de la garantía de la propiedad privada, trae en cita el artículo 60 refiriéndose sobre la promoción, lo voy a decir así, y el acceso progresivo a la propiedad privada, expresión que finalmente se materializa en el artículo 64 que se incorpora mediante el acto legislativo número 1 del 2023, y donde reitera ya no como en sentido abstracto el promoverá, sino ya como un deber, ¿cierto? Adoptar esas medidas para asegurar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y le incorpora elementos de cualificación en esos deberes estatales, ¿cierto? Del campesinado, trabajadores agrarios, ya sea de forma individual o asociativa. Aterrizado entonces a lo que fueron las reglas de derecho en el régimen de baldíos que plantea la Corte Constitucional, yo sé que para quienes se la han leído, la han releído, la han estudiado, incluso ya han hecho este ejercicio de compartirla y hacer exposiciones sobre la misma, saben que la Corte Constitucional pues plantea no 5 reglas, tal vez suena como a 9 incluso, pero yo tal vez me quise mover digamos, algunos subtítulos que maneja específicamente la Corte Constitucional allí. El primero de ellos, como regla de derecho en la aplicación del régimen de baldíos, es que no hay cabida, no hay cabida, no hay cabida a pensar que los bienes baldíos de la nación se pueden adquirir de otra forma si no es a través de la adjudicación de tierras que haga el mismo Estado a través de la autoridad competente o a la autoridad a quien se le asignó esa responsabilidad. Los baldíos o la ocupación de los baldíos no constituye posesión por sí sola y apenas si genera una expectativa razonable, casi que es la manifestación o la ratificación de lo que yo les decía ahora, que analiza la misma Corte Constitucional cuando aborda el concepto de inmediatez, y es una ratificación de esa imprescriptibilidad de las tierras, ¿cierto? Para explicar que nunca podrá computarse como el tiempo y la ocupación de las tierras como un tiempo para pretender una prescripción, o sea, aquí en términos de no constituye posesión, es de cara pues a que eso jamás va a configurar un derecho, ¿cierto?
a reclamar vía prescripción adquisitiva del derecho los títulos sobre tales tierras del Estado. Se deben cumplir los requisitos o el cumplimiento de los requisitos acordes al fin dado pues, a estas tierras por la ley. Y aquí pues hay que mencionar no solo la finalidad que en vieja data se le pudo haber dado a la promoción y a la invitación a ocupar tierras baldías, estamos hablando a finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sino que además ya con ocasión de la Constitución del 91, la Ley 160 del 94, las modificaciones y nuevas normas del 902 de 2017, se le ha incorporado, ¿cierto?, al régimen de baldíos como elementos objetivos y subjetivos para el acceso a la tierra. Entonces, no basta con que haya una ocupación del predio, no basta con que haya una explotación, no basta con que haya una actividad productiva, sino que se debe entender que se trata de un régimen que busca garantizar el acceso progresivo a la tierra rural, que se busca maximizar que se busca que estas adjudicaciones o el acceso a tierra no supere las áreas máximas de adjudicabilidad, que respondan a criterios de protección ambiental, a asegurar y controlar que no haya indebida ocupación de estos predios y por supuesto ahí en donde se valora cada circunstancia a pesar de esa explotación, a pesar de esa ocupación. Estos elementos son los que van a orientar la procedencia o no de una eventual adjudicación de baldíos. Nunca prescripción de los mismos. Las ocupaciones previas, es importante mencionar pues que ya el decreto, la ley 902 pues también trae ahí unas salvedades, y lo más importante que yo creo que quiero destacar acá, porque eso sí es un asunto que diario en los procesos de restitución de tierras nosotros debemos enfrentar o debemos atender y no podemos desconocer, es la interseccionalidad con que se debe analizar cada caso concreto. Hablada de la interseccionalidad, como lo dice la Corte Constitucional en la sentencia, de cara a aquellos aspectos que hacen que la situación concreta se mire en términos de trato diferenciado, bien sea por razón de género, bien sea por razón de étnica, bien sea por esa condición de campesino ya ahora reconocido desde el 2023 como sujeto de especial protección constitucional. La misma Corte dice, no, ya veníamos nosotros mencionándolo, aunque no venía incorporado de manera positiva en el ordenamiento jurídico, pero el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección, la mujer campesina, y allí también pues el elemento de la condición de víctima del conflicto armado, hablando, insisto, en los procesos de restitución de tierras. Quiero hacer otro paréntesis acá, aspecto que no está restringido exclusivamente para los jueces de restitución de tierras. En los procesos de pertenencia, en los procesos de saneamiento de la propiedad rural o de la pequeña propiedad rural, que son conocidos por los jueces municipales, por los jueces de circuito, no está proscrita la posibilidad de hacer un análisis de cada caso concreto en términos de interseccionalidad. Incluso, esa es la invitación de la Corte Constitucional en estos aspectos, pues que si bien se entienden que los plantea puntualmente de cara al régimen de baldíos, es decir, cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para poder ejecutar la política pública de adjudicación de tierras, pues del acceso progresivo a la tierra rural en favor de campesinos, como lo dice el artículo 64, pues también es comprensible que estos elementos deben ser analizados de cara a esos procesos de la jurisdicción civil ordinaria,
en torno a derechos de propiedad, derechos de posesión sobre predios privados. Pues trayendo un poco las reflexiones que la misma Corte hace sobre cómo se explica ese artículo primero de la Ley 200 del 36 y cómo el mismo Estado a través de esa ley, luego de las reflexiones que hace la Corte en su sentencia, la Corte Suprema en su sentencia, pues incorpora ese articulito para, digamos, para brindar una protección de seguridad jurídica a ese campesino, a ese colono, a ese labriego que pues eh, hace de la tierra productiva, aun cuando no tenga un título precario, una posesión inscrita o una cadena de traditicia que respalde una eventual titularidad de derecho frente al que probablemente tenía una posesión inscrita, un título precario, pero que nunca hacía uso eh, de la tierra, leído hoy desde la Constitución del 91, quien eventualmente no venía cumpliendo con esa función social eh, que se le asigna a la propiedad privada. La ocupación agraria anterior a la ley 160 del 94 otorga derechos siempre que haya cumplido con los requisitos por la ley, es decir, ratifica lo que les vengo diciendo. No se trata de que estos requisitos que da la ley son para mirar a partir de 1991 o a partir de la ley 160 del 94, sino que también deben aplicarse y irradiar esas situaciones fácticas de ocupación anteriores a la ley 160 del 94 y pues una vez más ratifica la carga probatoria en cabeza del particular que pretenda adquirir por prescripción una tierra que pues presenta dudas sobre su naturaleza, si es baldía o si es privada, y pues insiste en ello, en que debe ser el privado quien asuma esa carga probatoria. Ya vamos a hablar de esto, permítanme, ya me regreso. Aquí quiero entonces aterrizar todo este recorrido rápido. Nos queda muy poco tiempo, pero es un recorrido, creo que eh, hice lo posible por abarcar lo que necesitábamos acá, al menos para podernos aterrizar en el proceso de restitución de tierras. Bueno, aquí hay colegas de la especialidad, ellos saben que el proceso se ha visto como un proceso en donde concurren naturaleza civil, naturaleza constitucional, naturaleza del derecho administrativo, y ello incluso la misma sentencia de la Corte, pues incluso en el salvamento de votos del doctor Linares, eh, se hace la mención y se reconoce el proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 como una de las herramientas jurídicas que hoy están sobre la mesa para poder solventar el régimen de baldíos, para poder solventar esa necesidad de saneamiento de situaciones confusas, difusas, ambiguas en materia de tierra rural. No me voy a enfocar en los otros aspectos, pero quiero enfocarme en ello. Em, porque justamente, ese carácter de instrumento judicial que en su esencia lo que se busca es atender y cumplir unas reglas propias del derecho internacional humanitario materializadas en los artículos de la Ley 1448. Algunas otras vía jurisprudencial como la C330 de 2016 en materia de atención de ocupantes secundarios o reconocimiento de ocupantes secundarios, ¿cierto? Lo que se entendería como el fin primero del proceso de restitución de tierras en el marco de la ley de víctimas es atender o recomponer el efecto patrimonial causado en quien ha sufrido hechos victimizantes en el marco del conflicto armado
no internacional que vive el Estado colombiano. No obstante, ese ser el fin principal o el foco o el objetivo del proceso de restitución de tierras, leído desde la 1448, porque, insisto, el proceso de restitución de tierras es una especie del género de las medidas de atención y reparación a las víctimas, pues cumple esa finalidad. No obstante, cumplir esa finalidad no significa que no pueda atender y no deba responder también al restante ordenamiento jurídico, y aquí es donde tiene sentido que en el salvamento de votos se señale el proceso de restitución de tierras como una de las herramientas jurídicas que permiten atender la necesidad de saneamiento de la propiedad, porque pues justamente lo que hacemos los jueces de restitución de tierras es auscultar en detalle, minuciosamente, esa naturaleza de los predios de cara a poder establecer cuál es, a su vez, la naturaleza jurídica o la relación jurídica que subyace entre quien acude como víctima del conflicto armado a reclamar la restitución y el predio del que solicita su restitución. De ahí entonces que nos vemos abocados necesariamente a hacer unos controles formales al momento de admisión de solicitudes, cuando la unidad de restitución de tierras, una vez inscrito el predio en el registro de tierras despojadas, pues presenta a estos solicitantes con unas calidades jurídicas que desde la mirada preliminar de los documentos que presentan como medio de prueba, suscitan dudas. Llámese presentar como propietario o poseedor de predio privado a quien eventualmente, por los documentos que se aportan y por la, digamos, precariedad o poca claridad en cuanto a los antecedentes crediticios, suscita interrogantes sobre si efectivamente es un predio privado o eventualmente es un predio baldío. Lo mismo ocurre cuando la unidad de restitución de tierras hace ese ejercicio técnico de carácter catastral y reconstruye la descripción física y material del predio que se pretende en restitución, y nos encontramos entonces con situaciones en las que los títulos de adjudicación, que efectivamente tiene un origen en ello, hablan de determinada área. Tenemos unos mapas que reposan en los archivos de la Autoridad de Tierras, en su momento INCOBRE, INCODERO y Agencia Nacional de Tierras. A veces tenemos esas dificultades en el recaudo de ello porque el cuidado que las instituciones públicas han tenido sobre la conservación de la información, entre otras cosas, la misma Corte Constitucional también hace un llamado ahí de atención, lo dificultan, pero en ocasiones contamos con esos mapas. Nos encontramos que ya al momento de aterrizar al tiempo presente esa descripción de cabida, linderos de estos predios, pues entonces las áreas cambian. Hay algunas explicaciones técnicas que resultan razonables, admisibles, hay otras situaciones y otros eventos en donde pues queda el interrogante, y les decía yo, por favor guarden en la retina esas primeras citas traídas desde la sentencia de 1935 de la Corte Suprema de Justicia, porque, digamos, por la información que le haya dado el reclamante, por las consultas en fuentes institucionales o por ajustes técnicos atendiendo ciertos protocolos, la unidad de restitución de tierras varía las áreas que señalan los títulos de adjudicación. No voy a decir, y no se me entienda por favor, que siempre esas diferencias entre áreas indicadas en títulos de adjudicación y las áreas que presenta la unidad de restitución de tierras ante los jueces de restitución de tierras siempre son equivocadas o siempre son sesgadas o siempre hay hierro. No, no, eso no significa, o peor aún, tampoco significa que haya un dolo en esa situación. Lo que sí significa es que hace que el juez de restitución de tierras sea mucho más celoso al momento de analizar esa naturaleza jurídica de esas tierras con ocasión de las variaciones en cuanto a descripción de cabida y linderos, porque podríamos nosotros estar enfrentándonos ya no con esa
digamos, con ese dolo que en su momento la Corte Suprema apreciaba para explicar la lógica de la ley, del artículo primero de la Ley 200, que el particular anexando de a poco y de a poco, ampliando, ensanchando y ensanchando un poco más los linderos de su terreno, de manera que lo que en algún momento era un predio de 5 hectáreas se convirtió en 8 hectáreas y y de facto convirtió esas 3 hectáreas como área privada. Esos aspectos son aspectos que nosotros como jueces de restitución de tierras, de cara a la sentencia de SU 288, debemos estar analizando y debemos estar atendiendo y verificando permanentemente. Por supuesto, tampoco quiero dejar por fuera, aunque pues ahí se nos iría mucho más tiempo, el tema de la mirada con criterios o a partir de esa interseccionalidad que señala la Corte Constitucional, entendiendo que en algunas circunstancias, siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley, ¿cierto? Tendremos que adoptar medidas armónicas entre todo el régimen del proceso de restitución de tierras, incluida los pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de reconocimiento de ocupantes secundarios y el régimen de baldíos. En algunos momentos tendremos que tomar decisiones en donde, sin desconocer el derecho que se evidencie a la restitución de tierras, es decir, que se le reconozca y quede establecido por ausencia de oposición o por razón de las presunciones contenidas en el artículo 77 de la 1448 o por razón de los medios de prueba que además de eso refuerzan tales presunciones. Procede reconocer el derecho fundamental a la restitución de tierras sin perjuicio de reconocimiento de ese derecho, pues habrá momentos en donde tendremos que tomar decisiones encaminadas a materializar el acceso progresivo a la propiedad rural en cabeza de campesinos, en cabeza de mujer campesina, en cabeza de algún otro sujeto de especial protección que eventualmente no es el solicitante, sino pudiera ser quien ocupa esa propiedad rural bajo circunstancias que, por supuesto, no se evidencien que fue por razón de una complicidad o un aprovechamiento o conestando las dinámicas del conflicto armado. Dicho esto, bueno, son las 10:01, yo empecé como a las 10:05 más o menos. Dicho esto, voy a alcanzar al menos a dejar enunciado la reflexión o el problema jurídico que quiero dejar sobre la mesa para, pues no sé si se logre abrir a debate en este momento o al menos para que inquiete un poco las reflexiones del público de cara al proyecto de ley 276 del 2024, que pues es una noticia actual, digamos, me cayó muy propicia a comienzo de esta semana para esta conferencia y tiene que ver con ese proyecto en donde se está buscando otorgar facultades jurisdiccionales a la unidad de restitución de tierras para que decida asuntos con criterios de sentencia, con criterios con carácter judicial, las solicitudes de restitución de tierras en aquellos casos en donde no se presenten opositores en etapa administrativa. Y pues por supuesto con lo que ya les anuncié, con lo que ya les presenté, cuál es el rol nuestro, cuáles son los desafíos, cómo debemos nosotros atender y cuál es el celo que debemos tener nosotros los jueces de restitución de tierras, pues que por supuesto aquí debo insistir que no debería ser solo el celo de los jueces de restitución de tierras, sino también de los jueces civiles municipales y de circuito frente a esos procesos de pertenencia y de saneamiento de la propiedad rural. En materia de preservar el régimen de baldíos como uno de los elementos propios del concepto de la propiedad estatal y de los fines del Estado, o sea, como un bien colectivo, que nos interesa y nos incumbe a todos, pues viene el interrogante de qué tan conveniente y qué tan prudente sería y hasta dónde eventualmente digamos, la exclusión del juez de restitución de tierras en estos casos podría comprometer
no la materialización del derecho de las víctimas a ser reconocidos en su derecho fundamental a la restitución de tierras, pero sí eventualmente podría comprometer, es el interrogante, hasta dónde podría comprometer, ¿cierto?, la preservación o el cuidado que se debe tener del régimen de baldíos. ¿Por qué? Y hay que partir de los antecedentes. Y perdónenme, pues, si hay funcionarios aquí de estas entidades, eh, pero hay que decirlo, tenemos antecedentes. Un INCORA, un INCODER, una Agencia Nacional de Tierras, que aun cuando la ley ha sido clara en otorgarles unas facultades, en asignarles unas competencias como la de clarificación de tierras, pues hoy estamos nosotros rezagados en ello. Ahora, aquí vendría una hipótesis. ¿Cómo quedaría? Son preguntas que pues puede que a alguno le suene una pregunta insulsa o con respuesta obvia, pero ¿cómo quedaría entonces en ese escenario del régimen de baldíos una, una autoridad administrativa como la Agencia Nacional de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, frente a una unidad administrativa también adscrita a la misma cartera ministerial, ¿cierto? En donde la una tiene el deber de clarificar las tierras, la propiedad rural y determinar los predios baldíos, y otra en donde eventualmente por precariedad de la información, por un error humano, por la información que suministra el reclamante, varía significativamente las características materiales del predio que pretenden restitución. Y eventualmente, vía de sentencia administrativa, termine dándole carácter de privado a tierras que probablemente sean baldías, porque se anexan, por razón de la descripción, de la medición o por alguna otra circunstancia, se anexan a ese título de propiedad válido. Esos son interrogantes que surgen. Y quiero cerrar con esto, ratificando que no son interrogantes que para mí no resultan de menos, pues porque en todo caso, dándose eventualmente, de acuerdo a ese proyecto de ley, esa facultad a la unidad de restitución de tierras para emitir esas decisiones con carácter judicial, en aquellos casos inopositores de etapa administrativa, pues en todo caso el artículo, la reforma o la modificación propone que en todo caso esa decisión o esa sentencia jamás va a poder declarar la nulidad de sentencias judiciales o actos administrativos, cosa que el legislador sí nos envistió a nosotros de esas facultades para poder alterar no la seguridad jurídica, sino alterar el efecto judicial de esa decisión de cara a la recomposición de las situaciones que fueron alteradas por razón del conflicto armado en términos de integralidad. Y doctor José Camilo. Sí, doctor. A continuación pasaremos al espacio para preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué sucede con los títulos originarios? Ello es, aquellos que provienen de la autoridad administrativa correspondiente, pero que finalmente nunca fueron registrados. ¿Está en riesgo su propiedad? La Corte Constitucional no les quita ese carácter. De hecho, hace mucho énfasis e insiste mucho en que cuando las legislaciones se han referido a la posibilidad o a la carga probatoria en cabeza del particular, demostrar o acreditar esa naturaleza privada de los predios que pretende usucapir, pues el mismo legislador, la Corte Constitucional lo dice, pues uno de los medios de prueba con los que se puede acompañar es ese título originario que tal vez no alcanzó a inscribir, por la razón que no lo haya hecho, pero que conserve ese título originario, que exista ese título originario, que el mismo no haya perdido validez, y ese es uno de los elementos
con los que eventualmente ese tercero podría, o ese particular podría acreditar esa naturaleza privada para entonces, ya diría uno, para entonces demostrar o acreditar que el predio sí salió digamos, de la custodia, de la propiedad del Estado. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Desde su perspectiva como juez, ¿qué impacto tiene la adjudicación de tierras en relación con el derecho a la propiedad privada de empresas que trabajan con proyectos de utilidad pública? Digamos que como debo contestar como abogado más que como juez. Y la respuesta con la que uno siempre sale bien librado, depende. Porque incluso en el mismo régimen de baldío se advierten unas salvedades, ¿cierto? Que tienen que ver justamente con esos proyectos o con esos desarrollos con carácter de utilidad pública. Y pues, o sea, es según las circunstancias, me atrevo yo a decirlo, que se vea comprometida la propiedad privada, pues no, tendría que verse puntualmente la situación para poder considerar que, que, que la adjudicación de tierras pueda comprometer la propiedad privada de estas empresas, cuyo fin, cuyo funcionamiento, cuya producción sea o cuyo rol sea trabajar precisamente en proyectos de utilidad pública. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se procede en el caso de que una persona sea titular de restitución de tierras respecto de un predio baldío al acreditar todos los requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011, pero que al momento de hacer el estudio respecto de la posible titulación de este predio baldío se determine que la persona no es un sujeto de acceso a tierras a la luz de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 902 de 2017? No estuve evadiendo las preguntas, lo que pasa es que yo sí he procurado ser muy respetuoso del rol que cumplo y del rol que cumplen mis colegas y pues no podría yo comprometer el criterio de ellos. ¿Qué les puedo yo responder? En el universo de la jurisprudencia de la especialidad de restitución de tierras, podemos encontrar, y yo sé que esto puede sonar a que no hay una seguridad jurídica en el proceso de restitución de tierras. No, sí la hay, porque en todo caso todos nosotros como jueces estamos obligados a motivar y a explicar la decisión que tomamos. Lo cierto es que podemos encontrar decisiones en donde se niega la restitución de tierras por esa circunstancia. Encontramos también decisiones en donde, aunque se reconoce el derecho fundamental a la restitución de tierras, no se materializa con la entrega material de dicho predio, pues porque no concurren esos presupuestos para ser sujeto de, llamémoslo así, de reforma agraria, sujeto beneficiario de adjudicación de tierras o de acceso a tierras. Podemos encontrar otras variables, como por ejemplo la restitución, ¿cierto? Como reconocimiento del derecho fundamental, la restitución del predio hasta aquel equivalente máximo de adjudicabilidad. Podemos encontrar otras en donde probablemente no concurren los elementos para que sea un sujeto beneficiario de acceso a tierras, pero entendiendo la lógica y el fin del proceso de restitución de tierras, que es recomponer o, digamos, restablecer lo que el conflicto dañó, podría eventualmente pensarse que se le restituya la calidad de ocupante o explotador y que sea la autoridad administrativa, la autoridad de tierras, quien determine entonces si procede en términos de interseccionalidad o si procede
a la luz del lleno de todos los requisitos de ley, la adjudicación de dicho predio, cosa que pues el mismo juez de restitución de tierra ya ha debido analizar y si llega a esa conclusión es porque eventualmente encuentra que no concurre algo y para que finalmente determine, pensaría yo, si son de esos predios en los que debe actuar de cara a la recuperación de un baldío. Quiero aquí mencionar al doctor José Camilo a propósito de esta pregunta y es un interrogante que probablemente alguno ha tenido. Es una pregunta que a mí me surgió mientras yo hacía el estudio de la sentencia 288 y es, digamos, una pregunta académica y es, ¿será o es posible que la calidad de víctima del conflicto armado permita mutar la naturaleza jurídica de los predios baldíos o eventualmente permita alterar o flexibilizar esos estándares y estas reglas de cara a los fines dados a la política agraria, a la política de régimen de baldíos? ¿Es posible que con esa condición de víctima del conflicto armado, entonces, a un campesino que acude a los procesos de restitución de tierras, pese a que excede los límites máximos en cuanto a áreas adjudicables, hoy esté solicitando la adjudicación de un baldío y por su condición de víctima, entonces es posible que nosotros como jueces de la República le otorguemos título a pesar de no cumplir esos artículos como lo plantea la pregunta. Pues son interrogantes que, que- que también dejo acá sobre la mesa para reflexión. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a usted, doctor Óscar Orlando Guarín, por su generosa intervención. Doctor José Camilo, muchas gracias a todos y les deseo un buen día y espero pues haber aportado algo. Muchas gracias a todos. Que tengan un Muchas buen día. gracias, doctor. Y gracias también a los servidores y servidoras judiciales, a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias.